me caso chica, me caso a los 24, duro 12 años de casada y me divorcio. Mi exmarido me lleva 10 años. Okay. O sea, a veces la inmadurez te lleva, hoy lo piensas y dices, ay, por eso uno quiere como aconsejar a estas generaciones, estas nuevas generaciones. Yo creo que el duelo, Loreta, lo vivo dentro, estando con él. ¿Cuánto tiempo más voy a seguir perdiendo? Y hasta que hablé con él y le dije, mis mejores años no te los regalo. Quería, Loreta, enseñarle a mi hijo que el amor es bonito, porque yo sí seguí creyendo en el amor. Y seguí pensando y sintiendo que yo me merecía un buen hombre, porque yo soy una buena mujer. Lo que siempre quise ser, pues, o sea, era cantar, ¿no? Yo me agarraba el cepillito y me veía en el espejo y cantaba y actuaba. Entonces sí llegó un momento en que mi papá me dijo, ay, Nancy, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Quieres estudiar actuación? Entonces ya le dije sí. Y ya cuando íbamos a empezar a ver todo el tema, fue cuando asesinan a mi papá. Sin Yolanda presenta. Hola, ¿cómo está toda mi gente linda de Loreta y más? Me da muchísimo gusto que cada vez sean más los seguidores de estas historias que atrapan, que enseñan, que ponen a analizar a muchas personas, pero que sobre todo nos inspiran para saber que podemos lograr todo lo que nos propongamos, que a veces pensamos que nuestros problemas son los peores y lamentablemente hay muchas personas que han pasado por momentos todavía y aún más difíciles. Y bueno, pues en otro episodio de Loreta y más tengo una gran invitada. Muchos ya la conocen, muchos la van a conocer aquí en este podcast y es una mujer con una voz hermosa, talentosa, con un gran legado musical, con una historia de que es una guerrera, porque hasta que no logró lo que ella quiso, creo que realmente se pone una estrella muy especial. La verdad es que quiero que todos ustedes se den la oportunidad de conocerla. Y es para mí un gusto que esté aquí en la silla de Loreta y más, Tonantzin Arriaga, hija de aquel hombre tan talentoso, Felipe Arriaga. ¡Felicidades! Ay, Loreta, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí contigo, tan trabajadora, tan hermosa. Y con un corazón bello, ¿eh? Gracias. No tengo el gusto de conocerte profundamente, pero muchas gracias, Tonantzin. Yo sé que eres una mujer súper talentosa. Te he visto en tus recientes grabaciones, en tus videos. Tienes una voz linda. Y cómo no tenerla con ese señorón que era tu papá, que muchas de nuestros familiares, de nuestras amistades, de nosotros mismos, crecimos con esas películas. Sí. Porque déjenme decirles que Felipe Arriaga tuvo híjole, ¿cuántos? 25 discos, 25 películas de la época de oro. Sí, mi papá tuvo un legado musical importante y artístico. Y sí, grabó 25 discos, 22 películas, entre ellas con el señor Vicente Fernández. Y bueno, Juan Valentín, Lorenzo de Monteclaro, Beatriz Adriana, tuvo sus propias películas donde él fue protagonista, ¿no? Con Beatriz Adriana. Y bueno, pues sí tuvo una trayectoria importante. ¡Qué padre! Pero bueno, más adelante vamos a descubrir mucho de todo lo que fue esta carrera del señor Felipe Arriaga, pero yo quiero que empecemos conociendo a Tonantzin Arriaga. ¿Dónde naces, Tonantzin? Pues mira, Loreta, yo nazco en la Ciudad de México. Nazco en la Ciudad de México. Te voy a contar así brevemente. Tengo 3 hermanos. Bueno, tenía 3 hermanos. Mi hermana falleció en el 90 y somos mi hermano y yo. Luis Gerardo Aguilar y yo, Carmen Tonantzin. ¿Tu hermana fallece a los cuántos años? Mi hermana fallece a los 26 años. Y 25, 26, la verdad es que ya no, en 1990. Muy jovencita, por la cuestión de accidente o enfermedad. No, de enfermedad, bueno, le dio peritonitis
pero en aquellos años pues era como mortal, ¿no? Ay. Porque no había la tecnología que hay ahora y los medicamentos y todo. Entonces sí fue un lapso muy largo de enfermedad porque le cortaron intestino, fue horrible. Pobrecita. ¿Y tú Horrible. qué número Yo tienes? soy la más chica. Ay, Yo la soy consentida. consentida. Sí es cierto que los pequeños, yo soy la más grande de mi casa, pero sí es cierto que los pequeños gozan de un poquito de más de privilegios. Sí, la verdad es que de bastantito más, ¿eh? Bueno, yo me acuerdo que mis hermanos siempre se quejaban de que yo era la que, en vez de, no sé, usar el transporte público, Ajá. mi mamá me llevaba, me traía, o sea, porque además mis hermanos soy la más chiquita, fui el chispoteo, entonces Te llevan algunos me llevan añitos. algunos añitos, y sí, tuve muchas cosas a mi favor, gracias a Dios, Ah. pero también no tantas otras, porque también ellos crecían así como, ay, ¿no? La consentida, y porque mi hermana, a ella sí, y a nosotros no. Pero bueno, nos amábamos, siempre nos hemos amado, y aquí andamos. Dicen que los hermanos pequeños caen en colchón blandito porque mientras los primeros le batallan para pedir permiso y que no me dejen salir, no, ya el último llega y se va a las fiestas, los amigos, todo. Pero agarramos cansaditos a los papás. Exacto. Entonces ya prefieren, ay, sí, vete, sí. Ok, oye Tanatzin, de siendo niña, pues tú creces con la música. Es parte de tu vida, de tu persona. ¿Cómo está que te empiezas ahorita, nos vas a contar a dedicar a lo que es la música ya profesional? Pero primero, ¿cómo la música se identificó contigo desde chiquita? Sí, desde niña yo considero que de mis hermanos yo era la que traía como este rollo de dedicarme a cantar. Sin embargo, bueno, pues en esos años yo también era súper penosa y todo. Mi hermana cantaba muy bonito, y mi hermano es afinadón, ¿no? Ajá. Pero no le gusta, ¿no? Y yo siempre fui de mis hermanos la que se veía que traía como este rollito de lo artístico, ¿no? Yo te voy a decir algo feíto porque Ajá. mi papá me llegó a escuchar en el baño tal cual, Ajá. pero mi padre nunca me escuchó así, o sea, ¿no? Así, frente a frente. Frente a frente, que él cantara y yo cantara o así. Ajá. Era, o sea, súper tímida. ¿Cómo crees? Entonces, como que fue esta parte que entendí, bueno, así uno aprende en la vida, pero cuando mi papá, o sea, cuando mi papá se va, o sea, cuando muere mi papá, dije, por ti lo voy a hacer porque nunca me escuchaste bien a bien. Cuando No. muere tu papá, ¿cuántos años tienes tú? Yo tenía 17. Ah, entonces sí lo disfrutaste Sí, algo. Sí, lo disfruté, claro. Y en, sí. en tu casa, siendo tú una niña, ¿sí era de los que acostumbraba a hacer reuniones, a hacer o sea, bohemias, o no eran mucho? No, mi papá no fue fiestero. Ok. También fue como de esta vieja escuela que se cuidaba muchísimo. No tomaba frío, no fumaba. Sí, mi papá fue muy disciplinado. O sea, muy, muy disciplinado. Y no era tan sociable. O sea, sí era sociable, porque además era muy divertido, muy alegre y todo, pero no eran así reuniones seguidas, bohemias y demás. Ok. A mí, en esta etapa de mi vida, no me toca, ¿no? O sea, sí vamos a comidas, a cenas familiares y demás, pero no era así de que se organizara Ok. en la casa, no. Descríbeme a tu papá. Ay, Loreta. Pues es que, ¿cómo te puedo decir? Pues es que era el amor de mi vida. Un ser humano bello que he tenido la fortuna de que al paso de mi vida, me he topado con gente contemporánea a él, pero desde el cantante hasta músicos, empresarios, de todo tipo, y es tan bello que me digan que fue, y sí, fue un hombre muy bondadoso, muy generoso, muy noble, muy atento, porque luego ya sabes que uno, ya cuando se nos va, ¿no? Como Sí, que sí, queremos, sí. no, era lo máximo. O sea, te juro, mi papá sí.
¿no? Sí, era un ser humano bello y muy querido en el medio artístico y que no es fácil, ¿no? Pero he tenido la fortuna siempre que los comentarios me llegan sin yo buscarlos, porque, bueno, al final yo no estuve tan directamente cantando hasta ahora, pero sí he estado en la industria como desde hace 15, como unos 15 años más o menos. Me dedico al booking artístico. Ajá. Entonces, pues me he encontrado a gente en el camino, claro. ¿no? A María Elena Leal, a los hermanos Sáizar, o sea, bueno, hasta Bárbara Cosío, que es también, ella es manager, y su mamá, Sonia del Campo, contrataba a mi papá. O sea, la vida me fue también como mandando todos, confabulando, ¿no? Me he encontrado mucha gente que conoció a mi papá. Entonces, pues mi papá era lo máximo para mí. Claro, Lo máximo, qué padrísimo. lo máximo, sí. Y creo que las personas que vivieron esa época de la música ranchera, de la música realmente con el mariachi, identifican perfectamente al señor Felipe Arriaga. Se dice que por cuestiones de la misma vida hay situaciones que presentan que a lo mejor no dejan que uno llegue, no dejan que uno despegue, no dejan que uno se consolide, y más adelante vamos a tratar, porque hay muchos mitos y qué mejor que tú que estás aquí nos puedas decir si todos son realidad o si son inventos, porque hay que recordar que tu papá fue muy mencionado en esta serie de Vicente Fernández. Hubo 2 versiones, una la autorizada, otra no la autorizada, y en una de ellas este chico que salió de la academia, Raúl Sandoval, creo que es el que Sí, hace a tu papá, personifica a tu papá. Y hay mucha gente, a mí me tocó escuchar que decían, híjole, es que esos eran los cantantes, esos eran los cantantes de antes. Ahorita nos vas a platicar más sobre eso. ¿Y tu mamá, cómo me describes a tu mamá? Y mi mamá venía de un matriarcado, ¿no? Porque también mi mamá, hace cuenta, en México hubo un restaurante muy famoso que se llamaba El Amanecer Tapatío. Ay, claro, ¿no? claro. Entonces, mi nina Chuy, la dueña del Amanecer Tapatío, es su tía, ¿no? Mi abuela era hermana de mi nina Chuy, ¿no? Mi abuela. Ajá. Entonces mi mamá crece en el Amanecer Tapatío. Me desvío un poco porque ahí se conocen mis papás, pero a lo que voy venía de un matriarcado impresionante. Entonces, mi papá empieza a viajar y empieza a tener sus eventos, palenques y demás, pues mi mamá toma el mando. Entonces mi mamá la amo con todo el alma, pero fue la que marcaba los límites, la que daba los permisos. La mala del cuento. La mala del cuento, porque dile a tu papá, pero si mi papá iba llegando de alguna gira, algún palenque, dile a tu mamá. Entonces así nos traían, ¿no? Porque al final como que la que autorizaba permisos y todo era mi mamá. Pero cuando estaba mi papá, pídanle permiso a tu papá, y mi papá pues a veces sí no los daba, o a veces no, y mi mamá sí, bueno, ya sabes, ¿no? Oye, Tonantzin, pero me imagino que tu papá, como era el que viajaba, el que hacía, el que no estaba, pues era el que los consentía y el que nunca quería estar como de alguna forma rígido y demasiado fuerte con ustedes. Exactamente, así fue. Y de hecho, haz de cuenta que él cuando llegaba, aunque fuera sábado o domingo, nosotros empezamos ya a ser adolescentes y demás, y no o sea, no es que no nos dejara salir, pero sí nos decía, por favor, no salgan porque quiero estar con ustedes, me voy a Colombia la semana que entra. Entonces teníamos que, hasta que mi mamá también le decía, oye, no, ya están creciendo, también tienen su vida y también tienen que, pero bueno, procurábamos siempre estar juntos y compartir cuando él estaba aquí. Ok. Y Tonantzin, en su infancia, ¿qué era lo que te gustaba? A ver, ¿de qué época eres? ¿Qué veías en la tele? Pues ¿A qué artistas admirabas? Ay, yo soy ochenterísima, pero además traigo como esta colita de mis hermanos setenteros, ¿no? Entonces me gusta todo tipo de música, Ay, yo soy igual. Todo tipo de cumbia, música. rock, pop, o sea. Hasta corrido tumbado. O sea, ¿sabes? Los arreglos y demás, me encanta. Entonces, desde niña
pues yo traía todo esto porque además, te digo, compartía música con mis hermanos desde los Bee Gees, Donna Summer, todo Wow. este tema. Y lo que siempre quise ser, pues, o sea, era cantar, ¿no? Yo me agarraba el cepillito Ay, sí, y me típico. veía en el espejo y cantaba y actuaba y entonces pues parte de en ese momento mi inspiración pues era Yuri, pero también fue Lucero, pero Tatiana, Timbiriche, o sea, pero siempre era mi sueño cantar, Ok. de toda la vida. En tu adolescencia eras amiguera, fuiste muy noviera. No, sí fui amiguera, pero fíjate que tenía más amigos hombres que mujeres. Entonces, sí fui una etapa de mi vida introvertida, sí fui introvertida. Mucha gente lo malinterpretaba con que era sangrona, Ajá. pero más bien era introvertida, no era porque me sintiera ni nada Ok. de esto. ¿Qué más? ¿Después eras noviera? Noviera. No fui muy noviera. ¿Y te casas Tuve chiquita? relaciones largas. Me caso chica, me caso a los 24. Duro 12 años de casada. Y me divorcio. Estuve 6 años sola. Ajá. Me vuelvo a casar. Encontré a un hombre maravilloso. Ay, qué Nos padre. encontramos más bien. Oye, qué padre, porque las mujeres, cuando nos divorciamos, hay de todo tipo de mujeres, pero muchas piensan que no puedes encontrar a ese hombre que te vuelva a hacer sentir o que te haga sentir cosas diferentes. ¿Qué les puedes decir a todas ellas? No, que sí existe, que el amor bonito existe, que el trato bonito existe. Normalmente siempre la mujer se deja llevar por este tema de todos los hombres son iguales. Cuando vienes también de yo no le llamo fracaso el no haber en tu primer matrimonio, Claro, ¿no? claro. Siempre serán aprendizajes. Y evidentemente pues te ayuda a decidir lo que sí vas a aceptar y lo que ya no vuelves a permitir en tu vida. En tu primer divorcio, ¿por qué te divorcias? Porque tenía... Bueno, primero y único, porque ahorita estás muy contenta, ¿no? Sí, estoy, sí, sí. Yo me caso, mi exmarido me lleva 10 años. ¿Cómo ¿no? crees? Entonces, yo tenía 24, él 34, entonces sentí que venía de una relación larga con un chavo que era más, 1 año o 2 más chico que yo. Entonces, cuando viene el cambio de conocer alguien de tu edad, alguien más ajá, grande, dije, pues a ver, ¿no? Entonces, a lo mejor sí me deslumbró la edad, pero bueno. Ya fueron pasando, yo creo que mi primer momento en esa situación doloroso fue en mi luna de miel. Ay, Loreta. pero tan pronto. En mi luna de Ay, miel. Tonati. Sí, fue muy triste. ¿Por qué? Pues porque al final yo creo que entendí que a lo mejor era un hombre que él no quería comprometerse ni casarse y que lo hizo por la presión social, ¿no? Ok. Entonces, ya uno maduro, pues, y yo empecé también como a leer cosas de autoayuda y entonces entendí muchas cosas. Evidentemente yo vengo de la escuela de que, bueno, pues tú lo escogiste, hija, Es tu problema. es tu cruz, ¿no? Y entonces, por eso fue que... Y tienes que aguantar. Y tienes que aguantar. Y entonces así estuve 12 años, porque además la vida se pasa de volada. O sea, en el momento que nos casamos, él estaba deprimido, entonces fue cuando le cae el 20 en la luna de miel y me dice, creo que tú eres como de otro nivel social, y entonces yo creo que llegando no seremos los primeros ni los últimos en divorciarnos, pero entonces sí, él padece al final estuvo diagnosticado con bipolaridad, con trastorno bipolar, no bipolar pues es hoy estoy de buenas, mañana de malas, no, una enfermedad como tal, que te falte el químico en la cabeza. Entonces no vivimos cosas tan bonitas, ¿no? Porque al final yo sí quería ayudarlo, ¿no? Porque también tenemos mujeres
tenemos como este rollo de ser la Madre Teresa de Calcuta y todo va a cambiar y yo le voy a enseñar a Sí. amar y ¿no? Y no es así, no es así. Oye, pero qué fuerte para una chava de 24 años que en tu luna de miel te digan, ¿sabes qué? Pues llegando ya, o sea, esto fue un error y vamos, y tú con toda la ilusión, Sí. pues echándole las ganas y diciéndole, no, pues vamos a ver, yo te voy a ayudar, vamos a ver qué onda. ¿Y fuiste mamá de este matrimonio? O sea, Sí. Entonces, fue, el noviazgo fue muy cortito. ok. Y luego ya nos casamos al siguiente año, o sea, Ajá. me pide, haz de cuenta, empezamos en agosto, me piden en enero, me embarazo casi luego. Más bien, ¡Qué rapidez! pasa el año, un año duré con él más bien, y me embarazo, yo sí me embaracé luego. Planeado, Ajá. ¿no? Pero muy rápido todo, pues, sí, o sea, el como muy noviazgo, te rápido, casas, sí, el sí. embarazo, todo como que... Sí, o sea, a Ok. veces la inmadurez te lleva, hoy lo piensas y dices, ay, por eso uno quiere como aconsejar a estas generaciones, estas nuevas generaciones, porque luego estamos inmaduros, ¿no? Claro. Y tomamos malas decisiones y bueno, llegó mi hijo y como toda madre, cuando tienes un conflicto de pareja, pues te refugias también en el hijo, ¿no? Claro. Sin embargo, pues bueno, él fue un hombre que siempre fue muy responsable con mi hijo y a lo mejor para mi sentir, ¿no? Le faltó un poco más de acercamiento porque él no acepta cuando yo le pido el divorcio y como que también se desquita un poquito por ahí, ¿no? Qué o sea, se fuerte. aleja también un poco de mi hijo. Y bueno, yo cuando decido divorciarme, yo ya me sentía fuerte, ¿no? Me Ajá. sentía fuerte. Yo creo que el duelo, Loreta, lo vivo Dentro. estando con él. Ajá. Me gusta mucho Luis Hay. Ujú. Me ayudó mucho en aquellos años, fíjate, hace cuántos. Fue mi mentora, Luis Hay. Y puro, pues, libros de autoayuda, ¿no? ¿Y saliste? así, sí. Entonces, ya cuando No fuiste yo- con psicólogo ni No, nada. No, cuando ya me sentí fuerte, cuando encontré un trabajo, porque también, chicas, eso es muy importante. Cuando eres ama de casa, no puedes tomar la decisión porque dices, ¿qué voy a hacer? Sí, ¿no? totalmente. Cuando encuentro un trabajo, ya. Y yo con todas mis herramientas decido ya dar el paso. Y también quería, Loreta, enseñarle a mi hijo que el amor es bonito, que en el amor no hay indiferencias, que era lo que yo más viví, violencia psicológica, que fue lo que yo más viví, y que ahora me entero por toda la información que hay, que sí, a lo mejor yo estaba con un narcisista, ¿no? Híjole, qué fuerte. Que sí me armó mi autoestima y que yo solita me ayudé, porque también tuve la empatía y comprendí que él venía de una violencia intrafamiliar que también no le había, o sea, que le tocó, Sí, ¿no? sí, y sí, que a lo mejor no conoció el amor bonito, ¿no? Entonces vivió cosas muy fuertes. Entonces tuve esta empatía y dije, pues no es que tú seas mala persona, güey, es que a veces uno trae arrastrando cosas que nos afectan y que no sabemos manejar y somos muy pocas las personas que nos aplicamos en superar ese tipo de dolores y hay quien se queda ahí para Claro. toda la vida. Tu hijo te dio fuerza para salir adelante. Sí, mi hijo me dio fuerza para salir adelante, fue un hombre responsable, me daba mi pensión, ¿no? Mira, bueno, Pero- corriste con suerte porque hay muchas que Sí, la verdad, por eso te digo, dentro de todas las cosas, la verdad fue un hombre no. responsable. Que cuando te dañan psicológicamente también esas cicatrices y esas heridas tardan muchísimo Sí. en curarse. Sí. Además me fue infiel, ¿no? O sea, cosas que uno vive en el, ¿no? Y además, pero ¿sabes qué? Esas situaciones pasaron cuando yo ya no sentía. Entonces ya el último cuerno que pasó, yo así de, güey, ¿no? Ya no porque sentiste además feo. lo vi, ¿no? Porque Ay. además fue atrás de mi casa. Ay. O sea, ¿Con atrás alguien de conocida? mi casa, hija. No, Ah. no. Ay, porque hay de todo. Y lo enfrenté, ¿no? Y lo enfrenté con la Fulano. mujer en el coche.
No fue Algo muy fuerte. ¿Y complicado. eso te marcó de alguna forma para decir, yo me voy a querer? Sí, entonces dije, no. Ahí fue cuando dije, o sea, la verdad es que cuánto tiempo más voy a seguir perdiendo. Y hasta que hablé con él y le dije, mis mejores años no te los regalo. Mis mejores años quiero vivirlo en paz. Y tú no es que, pues sí, bueno, sí, no los merecía, ¿no? Porque yo soy una mujer súper romántica, Loreta, súper detallista. Y bueno, no me armó esa parte en mí porque yo sí seguí creyendo en el amor. Y seguí pensando y sintiendo que yo me merecía un buen hombre, porque yo soy una buena mujer y una gran mujer. Ay. Y sí llegó, fíjate. ¿Cómo Sí llega? ¿Cómo llegó. llega? O sea, porque muchas personas, te digo que se dicen, ay, no voy a encontrar, no voy a poder rehacer otra vez mi vida. ¿Cómo conoces a tu actual pareja? Fíjate que fue un reencuentro, nos conocimos él y yo a los 17 años, Ay, y de sus mejores amigos, Carlos, anduvo con una muy buena amiga de la prepa, y él era amigo de Carlos, pero nos vimos a lo mejor 5 veces, y en México, yo creo que aquí también, en el Distrito Federal, estaban las noches coloniales, ¿no? ajá. Y nos veíamos en noches coloniales. Él dice que me veía. Pero resulta ser que él, Marcos, se llama Marcos, iba pasando cuando sucede lo de mi papá, Loreto. ¿Cómo crees? Él iba con Carlos Ajá. y Juan, en paz descanse, otro amigo, y mi cuñado iban sobre la calle donde sucede El accidente, bueno, sí, el percance, asesinato sí, el de mi papá. asesinato, exacto. Y le marcó mucho porque me dice hoy por hoy que le impactó mucho, porque estábamos bien chavos, ¿no? O sea, él pasa y ve todo el cuadro, ya cuando habían asesinado a tu papi. Ajá, él va dando la vuelta a la calle y en ese momento que da vuelta a la calle, acaba de pasar hace 2 segundos, ve a los tipos correr, subir a la camioneta, irse, y el otro, ¿no? A mi papá tirar, o sea, todo el show, ¿no? Lo vio. Qué chistoso, de verdad. La verdad, me pareció muy chistoso porque hoy por hoy, Loreta, todo lo que está pasando en mi vida y todo lo que estoy haciendo por rescatar el legado musical de mi papá es por él. Porque él me dijo, no puedes dejar morir la carrera artística de tu padre, el legado artístico, y él marcó, y es el que por él retomé también lo del homenaje a mi papá en Cotija. No. Un hombre maravilloso que le digo, mi padre te mando. O sea, mi padre, porque es bueno, es atento, me consiente. Pero también una parte muy importante es que el amor se construye, Loreta. Y hoy, que ya sabemos lo que queremos, entendemos que sí, yo soy una reina, pero también tú eres mi rey. Ay, qué bonito, Tonati. Y la verdad, los dos nos cuidamos, nos procuramos, no. O sea, por eso yo le digo a todas, sí existe el amor bonito, ¿eh? Sí existen los buenos hombres, porque habemos buenas mujeres y sí hay. Ay, pues qué bonito mensaje. Sí. La verdad es que creo que lo que tengas en tu mente y en tu corazón siempre y constante lo puedes jalar. Sí. Y qué padre que de alguna forma tengas una pareja que te motiva, que te haya alentado para llegar a donde estás ahorita, porque Sí. déjenme decirles que Tonantzin acaba de estar grabando videos, su material. A ver, platícame un poquito cómo está que dices, ya, me voy a dedicar a esto y cómo empieza esta gran aventura. Pues te empecé contando que yo traía todo este tema. No fui nada buena en la escuela, ¿no? Ajá, no te gustaba No mucho. me gustaba. Okay. Entonces sí llegó un momento en que mi papá me dijo, ay, Tonantzin, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Quieres estudiar actuación? Entonces ya le dije, sí. Sí. Entonces ya me dijo, déjame hablar en aquel momento Eugenio Cobo, que creo que sigue siendo, sí, ¿no? Don de Eugenio los directores Cobo. Claro. de todo lo que es actuación Ujú. en Televisa. En Televisa. México. San Ángel. Y
Ya cuando íbamos a empezar a ver todo el tema, fue cuando Asesinan a tu asesinan a mi papá. Y entonces me quedé a la deriva, ¿no? Pero pero teníamos muy buena relación con Federico Méndez, Ajá. que eran muy amigos, mi papá, Federico, y le digo tío Vicente. Ajá. Y y Fede estaba en el velorio, entonces como yo estaba no súper en shock, fue un momento espantoso en mi vida. Y entonces en las misas y tal veo a Federico y Federico me dice que me va a ayudar. Y también se desvive o no a los 15 días. Ay, qué barbaridad. Me sentí a la deriva, pero yo tenía en mi prepa, teníamos un grupo, estaba la estudiantina, pero la escuela tenía un grupo y nos íbamos, hacíamos una gira a Guanajuato de estudiantinas Ay, anual, qué padre. ¿no? Ajá. Creo que sigue existiendo eso, Sí, no sí, sé. sí, todo lo del estudiantina. Y yo llevaba ya mi grupo, que Carlos Cervantes era un amigo, donde quiera que estés, Carlitos, el que llevaba el grupo. Y entonces empecé, pero cuando yo ya quería hacer algo más profesional, pedí ayuda, ¿no? Entonces ahí me acerqué a mi tío Vicente y le dije que si me ayudaba, porque no tenía yo a nadie más cerca. Sí, ¿no? que dices, Y voy estaba a chava agarrarme y de todo. alguien que esté en el medio, En el pues, medio. a que me apoye. Y entonces mi tío me dijo que no. O sea, me dijo, no es un medio para mujeres. Y pues si no ayudo a mi hijo, imagínate cuando te estoy hablando. ¿Eso como hace cuántos años fue? Pues fue poquito antes de que Alejandro empezara. Ok. Yo, ¿qué sería? 18, porque ya no estaba mi hermana. Yo tendría 19, 20 años. ¿No? Y entonces, o sea, mejor no, Alejandro todavía no cantaba. Si no dejo a mi hijo que es hombre, menos a ti que eres mujer, ¿no? Entonces, pues ya, dije, no es para mí, ¿no? La verdad, tiré la toalla hoy. Dices, ¿cómo no se rindan, por favor? O sea, tienen que luchar por sus sueños, por encima. Su realidad no es la misma realidad que viven los demás, ¿no? Y ahí, pues me vine para abajo y ya decidí no volverlo a intentar. Me salí del grupo, le dije a Carlos, no tiene caso, ya, no se hizo. Ya, y entonces ya me caso y todo esto que ya te conté, fui ama de casa y demás. Entonces pasa el tiempo y ahora fue cuando precisamente mi marido Marcos, que estamos rescatando todo el legado musical de mi papá, me dice, pues vas, nunca es tarde para que lo hagas y yo estoy contigo. Y pase lo que, o sea, a soltar y a confiar, y lo importante es honrar el legado musical de tu padre, y aquí estoy contigo. Y entonces fue el que me impulsa realmente, porque pues no faltaba siempre, Loreta, hasta mi propia familia, ¿no? Y estás grande, o sea, ¿cómo puede ser, no? Ya se te fue. Cuando yo quería entrar a la academia o a Operación Triunfo, tenía 25 años, yo 26, y ya me decía mi mamá que estaba grande. O sea, que ya, no, ¿para qué? No te metas, ya estás grande. Yo creo que hoy por hoy la edad, los años están nada más en la mente, o sea, en el corazón está. Y la verdad es que tú eres un ejemplo, y quiero decirles a todos los amigos de Loreta y más, que es un claro ejemplo en que nunca permitan que les digan que no pueden. O sea, no hay edad para hacer lo que a uno le nace, a uno le motiva, y tú con amas. este gran pilar de tu papá. Ahorita que me dices, tu tío Vicente, que estuviste mucho, o sea, en cuestión de con los Fernández, ¿cómo surge esto? Yo tengo entendido en la historia, y sé que muchos señores y señoras que vivieron esa época de la música ranchera saben que antes de Vicente Fernández, y que Vicente Fernández fuera tan famoso, tu papá ya tenía un camino recorrido. Sí, mi papá llega a México o sea, que tendría 16 añitos,
pero ya venía armado el mariachi de su hermano José, de mi tío José. Entonces, mi papá estuvo en México tocando con el mariachi en Garibaldi, en el Bar Azteca. De hecho, conoce a Javier Solís. ¿Cómo Mi papá tuvo la crees? fortuna de conocerlo y ser amigos y buenos amigos. Grande, grande. Me cuenta Javier mi Solís. madre que lloró mi papá mucho cuando murió Javier Solís. Y compartieron ahí en algunas situaciones y restaurantes de México. Ajá. Y entonces llega al Amanecer Tapatío, que es el restaurante. El que te restaurante. cuento, y entonces, de verdad era muy famoso porque políticos, empresarios, Iban, artistas. comían y aparte tenían música. Sí, sí, sí. No sé si conozcas en México Arroyo. Ajá. Sí, como tipo Arroyo, porque eran como, Ay, ¿no? guau, Sí, padrísimo ese competencia. restaurante. Sí, no, el Amanecer Tapatío tenía algo especial que era que se subía, Ajá. o sea, los comensales, y se subía el escenario. ¿Cómo crees? Entonces, no lo había en muchos lugares eso, ¿no? Ajá. Ahí empezó, pues desde mi papá, Vicente, Paquita pasó por ahí, Javier se echó sus cancioncitas Mira. también, Valente Pastor, que Ay, lo adoro. mi primo, le mando un beso, que es de cariño, que sabe que le Valente. quiero. Sí. Le mandamos y un le gran mandamos beso. Sí, tiene un corazonzote. Yo veo a Valente y me acuerdo de mi papá. ¿De verdad? O sea, con esta, no, El carisma. ligereza, el sí. carisma. Pero Sencillo pasaron- siempre. sí, siempre Valente. Juan, bueno, no sé si Juan Valentín, pero Ajá. sí. Pues eran varios. los más, las máximas figuras de la Sí. música ranchera estaban ahí en este lugar. Ahí sí fue cuna de varios, ¿no? Ok, entonces. Y entonces ahí es donde mi papá se conocen, él llega. Ajá. Me cuenta mi madre que en alguna de las serenatas que daban, terminando de su horario en el amanecer, Se iban a trabajar se llevando iban a trabajar, serenatas. y no llegó el solista, y entonces él llegó a pedir trabajo, entonces se queda como solista, y entonces ya empieza a cantar él en el mariachi de mi padre. Y luego, como iban ejecutivos de varias disqueras y tal, Ajá. muere Javier Solís, y entonces van al amanecer para decirle, pues tú tienes como la tesitura, tú no, Ajá. y él era el solista del mariachi y mi papá tocaba la trompeta. Ok. Entonces se lo llevan, no quería, me cuenta mi madre que mi papá, o sea que no quería mi tío, ¿no? Ujú. Que le daba miedo, entonces ya mi papá le dijo, dale, o sea, dale. Como las buen amigo, oportunidades échale. Es una vez en la vida. Entonces se va, empieza a grabar y luego él regresa por él y le dice, ahora te toca a ti. O sea, sí, eso digo, fue muy bello porque tú me ayudaste, ahora Mira. ven porque también es lo que tú quieres hacer en la vida. Ajá. Y entonces ya empiezan una carrera a la par en CBS. Ay, qué Ahí padre. empezaron una carrera a la par en Ok, CBS. y después de que ya los dos empiezan a ser famosos, que se empiezan películas y los veíamos, ¿alguna película que recuerdes con mucho cariño de tu papá? Bueno, a mí me encanta La Ley del Monte. Ajá. Es como una película muy icónica porque iban empezando casi los dos. A mi papá le sucede en la película, dentro de la filmación, que hay una escena muy, muy importante que todo el mundo seguro la ha visto, que es cuando cantan el Adiós del Soldado, Ajá. que es la que próximamente saldrá. ¿La vas a cantar tú? Sí. Ay, ¿tú qué crees? padrísimo. Sí, con mis primos, ya te voy a contar. ¡Ay, muchas noticias! Sí, entonces, pero estaban en la fogata y estaban hablando de la revolución. Mi papá se llamaba Benito y él, ay, no me acuerdo, Maclovio, no me acuerdo. Ajá. Pero el tema es que estaban en la fogata, iban a empezar a cantar el Adiós del Soldado y empiezan a hablar de la revolución y a mi papá le pusieron algo en los ojos para llorar. Ajá. Y se quedó ciego una semana. ¿Cómo crees? Sí, entonces, pues sí, yo no lo viví porque yo Muy chiquita. no sé si hasta nacía todavía, Ajá. pero sí, estaba chiquita. Y no, se quedó ciego una semana. Una semana. Qué barbaridad, qué peligroso. Entonces, pues bueno, El Adiós del Soldado, que a mí me gusta mucho, hablando de las películas que
El Coyote y la Bronca, que también comparte con mi tío Vicente y Blanca Guerra, que está hermosa. Esa película, hasta yo viendo a mi tío Vicente me decía que también era su consentida, ¿no? Y mi papá también la disfrutó mucho y es mi consentida el día de hoy. Todo un hombre también me gusta mucho. Es que dices que hizo muchísimas películas. Con mi ¿Esa tío, de Todo hizo un hombre 3. con quién fue? Con mi tío, con ¿También Vicente. todos esos? Ajá, con Vicente. Sí, El Coyote y la Bronca con Vicente, La Ley del Monte, que fue la primera, sí. y tienen 2, 3 que mi papá también salía ahí muy poquito, tiene varias más bien donde mi papá salía en cositas, pero mi papá tiene como Perros, con Beatriz Adriana como protagonista, y Toño Zamora, y... Que era guapísima Beatriz Sí, Adriana. guapísima. Entonces sí, esas son mis favoritas, y las de mi papá como Perros, con Beatriz Adriana. Entonces, el que tu papá conviviera mucho con don Vicente Fernández, les hacía que ustedes convivieran como familias. O sea, tú creciste con los hijos de Vicente Fernández. Sí. Mis papás tenían 1 año de casados ya cuando mi tío se casa con mi tía Cuca. Ajá. Y entonces somos contemporáneos. O sea, Bis es como contemporáneo a mi hermana, en paz descanse, mi hermano Gerardo a mi hermano Gerardo, ajá, y Alex y yo. Ah, ok. Entonces sí, yo viví el noviazgo de América Vera con Ale. Sí, pues si y dices fue que una eran de la relación edad tan bonita que bueno, ya pasó. Pero se me quedó muy marcado, ¿sabes? Porque en aquellos años que iba al rancho y que siempre estábamos ahí, que él estaba ahí se me quedó muy clavado porque eran muy amorosos, fue una relación bien bonita. Sí, pero bueno, fue una pareja que la verdad en su momento, híjole, pues los dos guapísimos, la boda que tuvieron que se televisó y que fue... Fui. No, estuvo muy lindo, pero bueno, ya. Oye, no te preocupes, pero entonces, ¿y tú qué recuerdas de haber convivido con Alejandro, con Gerardo, con Vicente, de chiquitos? De chiquillos. Pues mira, siempre nuestras visitas al rancho siempre fueron como 1 o 2 veces al año, depende, ¿no? Porque o eran vacaciones de verano o eran vacaciones de diciembre, porque a veces pasábamos alguna Navidad o Año Nuevo. Y pues son recuerdos lindos. Siempre fue como dentro del rancho, ¿no? Porque siempre como que su mundo fue, ¿no? Ahí no salíamos a otro lado. Ibas al rancho, no ibas a Guadalajara, no ibas a cenar con Loreta, no ibas, o sea, veniste al rancho y estás en el rancho. Mira. Y la verdad, pues bueno, chavita o adolescente, o sea, yo sí disfrutaba estar ahí porque también me gusta la naturaleza, los caballos, ¿no? Fue esa etapa muy bonita en mi vida, muy bonita. La amistad entre Vicente y tu papá, que de alguna forma pues era ya más cercana, tipo familia, como te digo, te dedicas a algo, pues haces tu círculo, siempre se llevaron bien, nunca hubo algún problema, nunca hubo una envidia o algo. No, claro que no. O sea, hoy hoy te das cuenta más bien, porque además pues yo he estado cerca de la industria y del gremio, pues que a lo mejor era natural que pudieran existir, ¿no? Celillos por ahí, pero yo te voy a hablar de lo que yo viví, ¿no? Ajá. O sea, mi papá nunca, es más, yo en lo personal no conozco ese sentimiento de envidia. Ajá. No lo vi porque además acuérdate que educamos como no con el ejemplo, con el ejemplo, no con lo que decimos. Y yo en mi casa pues este tema de envidia, de celos, de todo este rollo, te lo juro por mi vida que yo no lo viví nunca. Entonces mi papá no siento yo que lo haya tenido, yo no sé si mi tío Vicente o toda esa camada de cantantes Ajá. lo pudieron haber sentido. En lo personal, yo creo que mi papá no sé. Sí, nunca les dijo nada. Nunca se... nada. A ver, quiero ir a un punto importante.
todo lo que de repente vemos en las series, no sabemos si es verdad, si no, que le quitan, que le ponen, pero aquí está Tonatzin para decirnos si realmente todo lo que se vio, porque en las dos sacan a tu papá. Ajá, en las dos. En las dos versiones, tanto en la de Netflix como en la otra que sacó de Televisa, ¿sí es real todo lo que pasaron de tu papá? No, claro que no. ¿Cómo crees? A ver, no, no. Dime algo puntos que no. Mira, la de Juan Osorio era por bien sabido que había estado basada en la historia en el libro, en la autografía. En la no autorizada. No autorizada. Entonces, pues no, o sea, no investigaron bien, porque seguro Juan sabía quién fue mi papá, ¿no? Claro. Pero además había situaciones muy raras, porque tengo un amigo y amigos periodistas, que cuando estoy por hacer un documental de mi papá, cuando empezó a juntar información, había cosas de mi papá que ya no existían en Televisa. O sea, que... borraron. Y además, sí, o sea, no sé qué pasó, si se quemó, si se fueron cuando se quemó no sé qué, pero él no ha encontrado información. Programas de mi papá de Siempre en Domingo, con Memo Ochoa, bla, bla, bla. Cuando bla, iba a tu papá a Siempre en Domingo, ¿iba ya como solista? Ya. O sea, mi papá, te digo, no se tardaron mucho de diferencia cuando graba mi tío y luego... se lanza tu papá. Sí, sí. O sea, los dos fue así diferente en la misma disquera, pero ya tu papá también tenía sus presentaciones, sus giras. Sus palenques, ya se iban con Siempre en Domingo de caravana a Sudamérica, iban todos, ¿no? Lupita D'Alessio, todo. O sea, a ti te tocaba ver a famosos muy seguido. Sí. Y en esa época los fuertes eran tu papá, el señor Felipe Arriaga, el señor Vicente Fernández. Juan, es que había varios, pero así contemporáneos. Que cantaran ellos. María de Lourdes. Sí, claro, pues estaba también... Lucha Villa estaba también en su boom. O sea, Lola Beltrán, ¿no? Y de hombres... Juan Valentín fue uno de ellos, porque Valente también tiene una trayectoria, o sea, larga. Sí, que hizo películas también. Pero un poquito más para acá, porque es mucho más joven que mi papá. Es de otra. Pero en esa época, aunque había señores ya más grandes que lo que eran tu papá y Vicente, también estaban Cuco Sánchez, estaban, o sea, que eran grandes, pero eran los estandartes de la música, claro. Pedro, se me fue el nombre de Pedrito. Pedro, Luis Aguilar, ¿quién? No, Pedro Infante, ¿de cuál? Pedro Vargas. Pedro Vargas, Pedro Vargas, sí. Sánchez. Y arriba de ellos estaban, arriba de ellos. Otra generación. Eran Pedro Infante, Luis Aguilar, Jorge Negrete, todos esos, o sea, iban así como... En escalerita, pero sí, pues vivían, ¿no? O sea, algunos sí vivían, ya no estaba, pero ahí sí... No estaba ya Javier Solís, Jorge Negrete, obviamente Pedro Infante, o sea, no había tantos. Sí. Entonces, en la etapa de esta camada contemporánea, mi papá y a Vicente, no había tantos. Perfecto. ¿No? Entonces, una de las grandes mentiras que se dicen en la serie. Ay, pues así si me preguntas, de la de Juan, que, o sea, mi papá no tenía ningún tema con el narcotráfico, que lo dejaron ver ahí. ¿Por qué lo involucraron tanto? O sea, ¿de dónde sale ese rumor? Y yo sé que tú estás muy enojada con ese tema, porque cuando realmente sabes que no es cierto, sí te da coraje. Sí, claro. Hoy me dio una impotencia, te juro que hasta decía voy a demandar. Pero yo no, tranquila. Respira, porque es que fácil es difamar a la gente. Claro. Qué fácil es suponer, porque si lo desviven afuera de mi casa, ¿no? Porque fue afuera de mi casa y sí fue muy impactante. ¿Y si es una realidad que lo querían asaltar? No, por eso te digo que no fue tampoco, y eso salió en la otra serie. Ajá. Pero en la de Juan sí lo dejaron ver como si fuera un ajuste de cuentas, ¿no?
graban la escena enfrente de la casa de donde yo vivía, no en la casa donde vivíamos. O sea, Ajá. ahí sí se dieron la tarea, ¿no? Porque a lo mejor en Wikipedia está, pero como todo lo relacionan, porque además sí, o sea, yo sí estoy súper consciente que la muerte de mi papá sí fue muy rara, pero sí, de las primeras cosas que descartaron, Loreta, fue narcotráfico, Claro. ¿no? E infidelidad, porque mi papá muere un año después de Víctor Iturbe Pirulí, Ajá. y lo relacionan como con esta muerte violenta, Ajá. ¿no? A Víctor también fue Sí, que afuera llegan de y su casa, lo... Sí, pero le creo que disparan. al tiempo había estado relacionada a la esposa. y Si todo yo le este tema. pregunto a Tonantzin ahorita, ¿tú cuál crees que haya sido el móvil? O sea, para dejar a un lado y que toda la gente que tuvo la oportunidad de ver estas series, o sea, que digan, no, o sea, claro que no fue esto, o sea, no fue ni... ¿Tú qué crees que haya sido? Ay, no sé, porque no, nunca se esclareció, ¿no? Cerraron el caso. ¿Por qué lo cierran? Pues porque tampoco lo entendí muy bien. Lo cierran porque no. Yo me acuerdo que escuché que mi tío Vicente le dijo a mi mamá, porque ya era mucho. Cuando nos hablaba, por ejemplo, mi tío para ver cómo estábamos, mi mamá le decía que ya no aguantaba los judiciales, que en aquel tiempo era la PGR. Ujú. Y mi hermano y reconstrucción de hechos y tal. Y yo recuerdo que mi tío dijo, cero, ya paren con el dolor, se cierra el caso, punto. Entonces se quedó así, ¿no? Abierto, pero pues uno sabe quién es su familia, Claro. sus papás, o sea, uno sabe, güey, no somos tontos, y podríamos, o sea, mi papá era una persona que se dedicaba meramente a trabajar con el amor y la pasión que cualquiera de ellos, ¿no? O sea, que cualquier cantante como yo ahora, o sea, por más que uno ya ahora maduramente vas como queriendo indagar haciendo un refresh de tu vida y así, yo no tenía hoy por hoy digo, no, o sea, no en cuestión narcotráfico, no sé si mujeres, porque al final pues esa Sí, sí, era sí, cantante, el ambiente. era coquetito, mi amor de mi alma. Oye, Digo, pobre de tu tampoco mamá, sé, porque güey, sí ha de o ser sea, difícil ser esposo de sí, una figura sí, pública en pública. cuestión cantante, Y todavía más en más. aquellos años, ¿no? Porque Ajá. que era mucho más, digo, a pesar de que pues el machismo sigue existiendo un poquito o más o así, Ajá. pero también es mucho pues de que o sea, se me fue la onda. No te preocupes. No, sí, estamos hablando de que la verdad o sea, no sabemos si fue por cuestión de mujeres, no sabemos si No fue lo por sé. cuestión que dices que definitivamente el narcotráfico, ¿no? No fue que como un lo asalto tampoco, porque no le robaron absolutamente nada. Entonces, quiero pensar que pudiera apuntar a que a lo mejor alguien, o sea, le quitó la vida, No, mandó sí. a quitarle la vida. Y la verdad es que es algo fuerte que no puedas descubrir, que no puedan investigar realmente y decir, fue fulano o fue Que por se esto y quedó que te ahí, quedes ¿no? con eso. Sí, Exacto. sí. Eso fue de las cosas yo creo que más dolorosas que he vivido en mi vida. Este tema de que se haya quedado al aire. Ok, dices, no me lo van a regresar, ¿no? No nos los van a regresar ni nada de eso. Yo creo que eso fue, por ejemplo, a mí la parte que me ayudó un poco más a sanarlo, porque decía, bueno, pero si sé que, o sea, ¿qué voy a hacer? Se Si sé. mencionaron sobre unos audios o algunos cassettes o algo. O sea, a ver, cuéntame porque no Ay, tengo muy bien. Eso fue una situación muy fuerte y y bueno, pues sí, hace un tiempo me entrevistó Seriani Ajá. y salió este tema sí, o sea, cuando pasa lo de la muerte de Federico, no era un secreto para la misma gente que está en la disquera que Fede dejó unos audios, unos cassettes, Ajá. pero que
yo comento en aquel momento. Federico Méndez es un gran compositor, Sí, para la director gente que no musical sepa. de Vicente estamos Fernández, hablando Qué manera de te olvido, Por tu maldito amor. Federico dio dejó grandes también una éxitos. huella. Sí, absolutamente. Muy fuerte. También me desespera de pronto ver que hayan dejado su legado morir Ahí. de esa manera. O sea, cuando él fue de verdad un compositor importante en la música ranchera, mexicana, claro. sí. Y entonces, dicen que estos audios los deja Federico. Sí, no dicen. Yo no sé, por ejemplo, te lo comento porque hace un tiempo tuve Ajá. una entrevista con Seriani y yo no sé cómo se entera él, fíjate, te lo juro. O sea, está cañón. Pero sí, yo sabía que existían porque en algunas idas a la PGR, no, en la fiscalía ahora, a mi mamá le toca escucharlo, o sea, escuchó un pedazo Ujú. y se dieron cuenta y creo que desaparecieron. O sea, Pero en esos audios, o sea, se decía algo sobre yo no sé, porque mi mamá sí... No quiso decir nunca nada. No, mi mamita me Pero dijo... tú, o sea, ¿tú crees que esos audios ahí Federico Méndez haya dicho algo de lo que él sabía respecto? O sea, que pudo haber sido Que pudo- una herramienta importante. Yo creo que como cualquier persona que se desvive, ¿no? Hay quien deja cartas y en aquellos años Eran pues, los eran cassettes. los cassettes. Sí. Entonces, yo sí sé que, o sea, que sí existieron, sí, ¿no? Pues nunca teníamos por qué haberlo dicho ni nada. A mi mamá le toca esa parte fea que escucha, porque además era amigo de mi mamá, o sea, Federico, mi papá y Vicente empiezan en el Amanecer Tapatío, o sea, mi mamá también ¿Todavía quería. existe o ya no? No, lo demolieron hace unos años, fíjate. Y entonces ahí empiezan los tres y empieza a crecer la amistad. Sí, entonces, por eso para mi mamá fue muy impactante, pero sin embargo, bueno, pues dijo, no lo voy a decir nunca y me lo llevo a la tumba. Entonces de pronto este güerito, Sí, canijito, Javier dice que Serán. mi mamá, no, ¿cómo va a tener mi mamá unos audios? Claro. ¿Verdad? Que la fiscalía se queda, ¿no? Que están por investigar, pues claro que no. Oye, pero bueno, Tonatzin, a ver, y platícame, si ahorita don Vicente Fernández, que le dices tío de cariño, estuviera con vida y te viera ya que vas a lanzar así Ay. todo el rollo, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? fíjate que tuve la oportunidad, sí me escuchó él, ¿eh? Ajá. Sí me escuchó porque yo canté en la boda de Bis, Ajá. canté en la, ¿En la cuál boda de todas? Bis con Mara. Con Mara, ok. Y también con Mariana. Con Marianita, que le con mando un Marianita, beso. que también le mandamos un beso. Y y él me escuchó en la primera vez Ajá. en la boda de de Bis con Mara, y cuando me escuchó ya, ¿no? Ajá. Y porque además yo seguí, yo después de Verónica Castro canté yo, entonces, hija de ¿Cómo mí, crees? me sentí que canté. Sí, sí, sí. Pues Verónica Castro había cantado, ¿no? Claro. Anterior a mí. Y entonces ya cuando voy hacia el baño me encuentro, o sea, lo veo más bien porque estaba sentado y me dijo, hija, cantas. Y yo, tío, ¿Desde de cuándo? toda la vida. No se acuerda. Ajá. Y entonces me dijo, oye, pero fue, o sea, como sorprendente para él. O sea, es una carita linda, ¿no? Ajá. No así de... "Oh". Entonces ya me dijo, y luego, pues, así, nomás canto. Y ya me seguí el baile. Ok. Y también me encontré a Alex antes del recorrer aquel salón al baño. Entonces también Alex me dijo, negra, no sabía que cantabas. Y yo, Mira. "Sí". Entonces, Sí, si los ves ahorita con todo el cariño, Sí, con sí, todo el sí. amor y el recuerdo. Sí. Y a ver, platícame, con todo esto que quieres hacer, ¿qué es lo que quieres lograr? O sea, con las canciones de tu papá. A ver, platícame un poquito para que comprendamos todos, don Felipe Arriaga, qué es lo que va a jugar en esto tan importante de la carrera artística y musical de Tonatzin Arriaga. Mira, lo principal para mí es rescatar su legado musical, porque además imagínate cuánto material tengo de 25 discos.
que los últimos los grabó con banda, con Norteño Banda. Y eso que se metió, le dieron la carta de retiro de CBS, y entonces él pensaba que no, que ya se había terminado su carrera Ahí también hubo artística. mano negra, yo creo, ¿no? Pues no sé, Loreta. Ay, es que cómo te van a quitar, o sea, siendo una estrella, que te vaya bien, Sí. ¿cómo te van a quitar de repente así de que ya, ahí, fírmela y se Sí. acabó su contrato? Sí, la verdad fue una confusión para él y para todos, porque pues iba muy bien en el radio, estaba en los primeros lugares algunas canciones. O sea, digo, salen 2 álbum o discos, ¿no? Los de acetato Ajá. y se colocan en la radio 1, 2, 3 temas, ¿no? De los que pueden ser los fuertes. Y mi papá estaba muy bien. Entonces, mi hermano sí se sorprendió, que era quien acompañaba a mi papá todo este tema, y lo acompañaba en el palenque, en las giras y todo. Entonces, le dan la carta de retiro, mi papá entra como en una depresión, porque sí estaba No, pues deprimido. no era para menos. Y sintió que ya no servía, ¿no? Que ya no. Entonces, logró salir afortunadamente de esa depresión, y le proponen grabar en Norteño Banda. Pero cuando era la banda chunta. O sea, y entonces Se aventó. Y entonces empieza a grabar con Norteño Banda, y son los últimos discos antes de que se fuera. Y pues, o sea, yo esos discos no los he escuchado. Yo me voy a meter 100%. después a ver qué Sí, tal. la verdad es que tengo a varios amigos que son seguidores de Hueso Colorado, que he conocido hace unos años, y que también ellos han sido parte importante de que yo reviva y todo, porque mi papá tiene un grupo en Facebook Ajá. que tiene 20,000 seguidores. Mira. Y lo inicia Raúl Montaño, una persona de Cotija, de donde era mi papá. Y lo apoya Néstor, que vive en Colombia. Y los conozco a los dos, Loreta, y tienen 20 años, 21 añitos. ¿Cómo crees? Tan jóvenes. Oigan, qué padre que de Ando verdad, vieja. si ustedes puedan, métanse para que vean más de la historia. Como ya dijo Tonantzin, hay cosas que no son verdad, hay cosas que ellos como familia pueden decir, esto no, pero métanse a ver de verdad lo que hacía un cantante real hace unas décadas, donde le batallaban, donde realmente, híjole, familia a un lado, presentaciones, y ni aunque él fuera también de los reyes del palenque, dices que nunca le dio por tomar y todo, es que, mira. No es cerveza a lo mejor, pero te digo, tomaba mucha agua tibia en la mañana. Mira, Con dicen que limón, sí, dicen que es buenísima. Y dormía mucho. Y esta disciplina, por ejemplo, también la vi con mi tío Vicente. Ok. O sea, siempre por un palenque casi dormían un día entero. Ay, qué rico que puedan dormir. Sí, tenía mi papá muy disciplinado. Sí. Entonces, Tonantzin que va a llevar canciones, ¿como cuáles? A ver, danos una primicia, ¿cuáles son las canciones que te vamos a escuchar? Ya grabé Ajá. Llamarada, que fue una canción de las importantes, y a lo mejor consentida mía, Ajá, de la carrera de mi papá. ok. Grabé Si te vas no hay lío, Ay, me encanta que esa Si canción. te vas no hay lío, me encanta porque yo tengo recuerdos de cuando mi papá la ensayaba, me gusta, se me hace muy gusta, con alegre, pegadora, ajá. ¿no? Porque además ahora que están de dice, moda si te vas no hay lío. que hay otro que Que quiere quiere quitarme el frío. Ay. Tuve por tu lado y yo por el mío, y así me dejas. Además, ahora que encanta. está de moda las despechadas. Claro, claro. Escúchenla. y esta canción me encanta porque mi papá la graba en el 82, 84, no me acuerdo. Y a mi tío le gusta. Entonces se la pide. ¿Cuál? Porque Si te vas no hay lío, la graba mi papá. Ajá. O sea, yo la grabo porque Sí, mi papá, sí. pero mi papá la graba primero y mi tío se la pide a mi papi porque Ay, le gustó. después la canta. Y mi tío la canta un poquito más lenta. Sí, no, Es que con mi ambiente. papá cantaba, mi papá tenía una dicción y cantaba muy rápido. Ok. Y la dicción era perfecta, Loreta. Entonces, le ponen otros arreglos, Si te vas no hay lío, también la tiene Vicente. Sí. Y al tiempo, entonces le dice a mi papá, ay, entonces dame una tú. Y entonces le pide de un rancho a otro, y mi papá graba de un rancho a otro, ya con
Norteño Banda. Ay, mira, me voy a meter para escucharlas. Ujú. ¿Ustedes como familia tienen todos los derechos de tu papá? Sí. Perfecto. Sí, mi Ay, mami, bueno, eso, ¿no? ok. Mi mamá. Ay, qué bueno. Bueno, y entonces, ¿en dónde vamos a poder escuchar a Tonatzin Arriaga? Sabemos que eres parte también de la Cristera Music. Sí, Sabemos que soy de la te han familia. cobijado muchísimo. Ay, Y a ver, platícanos para que toda la gente, ¿dónde te pueden ver? ¿Dónde pueden escuchar tu música? Sí, estamos en todas las plataformas digitales como Tonatzin Arriaga, en redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Y pues sí, como dice Loreta, soy de la familia de la Cristera, con el apoyo tan grande que he recibido de mis primos. También pertenezco a Vele Records Music. Ay, Mi Vale, felicidades. preciosa. Y en todas las plataformas digitales, Spotify, en todas, estoy como Tonatzin Arriaga. Vienen nuevas canciones, videos. Tu nombre, T-O-N-T Z Z y latina y N. Ajá. Tonatzin. Tonatzin, así le decían a la Virgen de Guadalupe en náhuatl. Ay, qué bonito. Me llamo Carmen. Ajá. Y había como este tema de, ¿te llamarás Carmen Arriaga Sí. o Tonatzin Arriaga? Pero no sé por qué yo siempre, a mí me gusta mi nombre, ¿no? Sí, está muy Es que la bonito. gente El no se va a acordar. significado. Y yo es que no te van a ubicar con el nombre porque es muy largo. No, sí, si la gente me ubica, sí van a recordar Tonatzin. Ay, O Tona. qué bonito, la verdad. Sí, de cariño, Tona. Pero bueno, vamos a disfrutar de los videos, vamos a disfrutar de su música. Ya ustedes me dejarán ahí en los comentarios de las diferentes plataformas y redes qué les parece Tonatzin Arriaga. Y quiero agradecerte que hayas estado aquí en el espacio de Loreta y más, Ay, de Loreta. corazón. Me encantó conocerte. Ay, qué bello. Porque nada más te veía ahí en los videos. Y yo también a ti. ¿Y alguna frase de vida que tengas, algo que tú digas, híjole, me gustaría que la gente se quede con esto, algo que tú tengas en tu mente y en tu corazón, que sea como un estilo, una frase de vida? Pues hoy, ni más ni menos, sería como mi hashtag, nunca es tarde. Perfecto, me gusta. Nunca es tarde para soñar, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para hacer lo que amas en la vida y recuérdenlo siempre. Ahí está. Muchísimas Loreta, gracias, fue Tonatzin. un placer enorme, te admiro. Gracias. Te respeto, Gracias. eres hermosa. Sí. Que mucho Gracias. éxito Gracias. en esta aventura. Aquí estamos Ahí está. compartiéndolo. Y me Muchas encantó, de verdad gracias. es que nunca es tarde y recuerden que yo los espero la próxima semana en otro episodio de Loreta y más, agradeciendo de nuevo a todos que se suscriban a YouTube, que nos escuchen a través de Spotify y si quieren saber los adelantos en TikTok, Instagram y Facebook. Recuerden que siempre creer en uno mismo es el primer paso y con Dios todo es posible. Todo. Nos vemos la semana que entra. Gracias. Sin Yolanda presentó.